Una vez más, cumpliendo el mandato de Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena, les presentamos el tercer capítulo de documentales Crianzas de Reproductores Fundadores de la Raza Chilena, que comienza con el conquistador Don Juan de Cuevas y ahora continuamos con la vida de su descendiente, el famoso zootecnista y criador Don Pedro de las Cuevas Guzmán. Don Bartolomé Cuevas, antepasado de Don Pedro, remató tierras que habían sido de la familia Jofré Liñán, de Vera, a fines del año 1600, ubicadas hacia la actual zona de Oñihue, entre la punta de Oñihue y la de Hidahue. Habrían abarcado cerca de 1000 cuadras en algún momento, 500 de la Merced de Gregorio Liñán de Vera, propiamente, del año 1600, 200 de una Merced a Martín de Zamora que éste cedió graciosamente a Vera por servicios prestados, y 300 de la mitad de una Merced de 600 cuadras al capitán Miguel Díaz. Otra venta de 260 cuadras en Almendro, parte de la hacienda de Parral, de Vicente Ovalle Vivar, aparece vendida a Pedro Cuevas Guzmán en el año 1826. En la actualidad la hacienda Quimávida está convertida en la Escuela Agrícola San Vicente de Paul. Ahora nos referimos específicamente a don Pedro de las Cuevas Guzmán. Él es miembro de un antiguo y noble linaje chileno de conquistadores. Nació don Pedro en la hacienda de sus padres llamada El Parral de Oñihue. Fue el mayor de los hijos y heredero universal de don José de las Cuevas y Cárdenas. Hacendado y terrateniente, dueño también de la estancia Quimávida en Oñihue, y como gran señor fue empadronado entre la nobleza del corregimiento de Colchagua junto a su mujer y sus dos hijos en el Censo General de Chile de 1787, el cual a su vez era primo hermano del general don Ignacio de la Carrera y de las Cuevas, padre de los célebres hermanos Carrera, y también del teniente coronel don Bernardo de las Cuevas y Ladrón de Guevara, que fue héroe en la batalla de Rancagua, y nieto en quinto grado del conquistador de Chile y general de los reales ejércitos de su majestad don Juan de Cuevas y Bustillos Terán, y de doña María de las Mercedes de Guzmán y Garay. Su única hermana, doña Concepción de las Cuevas y Guzmán, también empadronada entre la nobleza de 1787, falleció soltera y sin descendencia poco después que su padre. Su vasta hacienda, el Parral de Oñihue, estaba ubicada en la actual provincia de Cachapoal, a orillas del río. Fue dueño también de un gran fundo llamado La Posada en Linderos y de otro en Angostura de Paine. Pionero en la crianza sistemática y planificada de ganado vacuno y sobre todo caballar. Había perdido don Pedro varios dedos de su mano derecha laceando animales, por lo que sus amigos más cercanos lo apodaban el Manco Cuevas. Como gran y eximio jinete organizaba en su hacienda grandes rodeos. Estamos aquí en la propiedad, en el famoso campo que era de don Pedro de las Cuevas Guzmán. Y don Agustín es un descendiente directo de ellos y es fantástico poder conversar con él. Don Agustín, ¿usted, su familia de cuánto que está aquí en estas tierras? Aquí de entrar del año 1700 y tanto. 1700. Porque han pasado como 6, 7 generaciones ya. ¿Usted tenía nociones de don Pedro de las Cuevas, quién fue en el caballo, todo eso? Sí, de los caballos cuevanos. Ya, y usted escuchó, su abuelo ¿se acordaba de él? De don Pedro, sí, pues él me contaba de cuando hay que hecho la crianza de los caballos cuevanos aquí. Ya. Que se los pasaron después a la batalla de Rancagua. Ya, ¿y él le contaba toda esa historia? Sí, no, sí, él contaba. Ya, ¿cómo se llamaba su abuelo? Aliro Cuevas Portales. Ya, cuénteme, ¿y esta propiedad que está acá, estas construcciones son del tiempo de don Pedro las Cuevas, los de adobe? Yo creo que después fueron reparadas por el abuelo. Ya. El bisabuelo, son después el abuelo. ¿Estas son originales de esa época? De esa época, fueron restauradas, sí. Sí, por supuesto, a través de los años. ¿Y usted ha conservado todo esto, esta cosa familiar siempre? Siempre. Ya, ¿ha sido No su he querido- gusto, su orgullo?
no he querido botarlo porque para el terremoto también que lo botara, Claro, y habrán venido a comprarle mil veces comprar, también, pero no. porque toda la zona está plantada. Quiero morirme aquí, pues. Ya, mire qué bonita esa. ¿Eh? Su nombre completo no se lo hemos dicho a los amigos. Agustín, lee los dos nombres, Sí, sí. Agustín Aliro Piracés Cueva. O sea, es descendiente absolutamente directo de Pedro de las Cuevas. Cuéntenos aquí estas construcciones que tenemos aquí atrás, ¿qué lo que era en tiempos antiguos? Eran se guardaban las monturas y el cuarto que se hizo al final, eso se restauró. Pues. Después se guardaban los yugos. Después hay un trabajador que era el carpintero, el talabartero. Ya, toda esa faena estaba aquí en la Estaba hacienda. todo, la fragua. Ya. Porque no habían cómo hacer las cosas. ¿Y a qué se dedicaba el campo? ¿Plantaban papa, maíz? ¿Qué hacían? Papa, maíz y ganadería. Ganadería, ya. Lo que más eran los animales. En tiempo de su abuelo Aliro, ¿hasta dónde llegaba el campo? Esto era del abuelo, de los otros Sí. más antiguos. ¿Ya? Era del río Cachapual ¿Sí? hasta la cumbre del cerro. La cumbre del cerro. Oh. Llegaba a Camarico, ¿Ya? a la entrada de Doñigua ¿Sí? y Riparral. Ya. Ese era el deslinde de la hacienda. Era una inmensidad, eran Pero como los primeros. Sí, exacto, porque yo viendo la historia, inicialmente eran 2.500 hectáreas planas. Plana. Claro. Que compró un capitán Cuevas en el año 1750. Sí. Sí, eso está registrado en Sí, en esto la historia. existía como en 1700 y tanto. Fíjese, don Agustín, que hoy día, de los caballos chilenos actuales, el 90% desciende de los caballos criados aquí. Sí, sí. Y los caballos chilenos que se fueron a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos tienen el mismo origen de su mismo antepasado. origen de acá. Claro. Mire qué lindo. Y el caballo, el cuevano que llamaban, era un caballo, no era muy alto, pero era muy ancho, macizo, sí. Macizo. Aquí siempre Doñigua ha querido tirar como que Que es de ellos. es de ellos, era de ellos esta parte. Y este es Coltauco. Coltauco. Don Agustín, este eucalipto que hay aquí, ¿cuántos años tiene? ¿Usted lo conoce de toda la vida? Yo de toda la vida. ¿Y este puede tener? Contábamos viejitos que tenían como 90 años en ese tiempo. ¿Y los conocían ya? Y ellos lo conocían igual. O sea, este árbol pudo haber sido plantado por don Pedro de las Cuevas. Puede haber sido. Don Agustín, cuénteme, esta herradura la hacían acá en el campo, ¿no es cierto? Sí, pues se hacían acá a fuego y Se con compraba el yunque se material. compraba el fierro nomás y se daba la forma en la herradura. Esta forma es una herradura de pata, ¿no es cierto? Tiene que ser de pata por el corte que tiene. Tiene corte, porque hay pata derecha y pata izquierda. Sí, porque no se lastime ahí, le hacían el Lo corte. especial de los clavos que tiene 2 clavos atrás y un clavo Y un adelante. clavo adelante, 3 Aquí clavos. El canal más profundo. Es todo una técnica la construcción de la herradura. Todo hecho a mano. Todas las cosas que en los campos en esos años se abastecían. Se hacía todo aquí. todo se hacía en las casas. Hasta la artería, fragua, Y todo lo que... carpintero, Exacto. todo estaba aquí. ¿Cuánto dice ahí? 1912. Aliro Cueva, dice. Aliro Cuevas, 1912. 12, Ese estribo era de él. de él. Ahí está la pareja. Aliro Cuevas, 1912. Y este era el bisabuelo. ¿Estos son de su bisabuelo? O sea, estos son de la época ya, pueden haber sido... 1800 y tanto. Estos pueden haber sido don Pedro de las Cuevas. Porque lechura es otra forma, ¿no? Claro. Y los yugos ahí, pues distintos Estos yugos eran de uso. de uso. ¿Y este chiquitito? ¿Qué es? Ese lo colocaban a un
¿Cabritos? a unos cabritos, Claro, cabritos se usaban hace años. en un carretón chico. Claro, sí, era de mucho uso. Y este Este era de bueyes, pero estos eran para ores. Sí. Y ese maniquí del 1800 y tanto de la bisabuela. Este era Ese, ahí está con la tela ahí está tela original. original. Antiguamente no había baños interiores y se usaba, Y se usaba un mueble. carro y el lavadero para lavarse. Estos estaban en cada pieza. En cada una de las piezas. Qué linda. Ah, y acá tienen los jabones, tiene todo. Todas Las piezas de abajo. son del crin del caballo, así en Ya, ¿del estos crin del lazos. caballo salía eso? Salía, Sí, nunca lo había visto esto. trenzaban el crin Y esto de cuero y ese torcido. cuero. Este se lo regaló al abuelo uno de los asaltantes más grandes que hay en, ¿Ah, sí? no sé si fue el Guaso Raimundo, en una arranca que tuvo Ya. de los que hacían los asaltos. Sí, sí. Después le dijo, como el abuelo lo recibió, lo escondió, lo tuvo, Ah, ya. lo alimentó unos días, Ya. Después le dijo agradeció y le regaló un lazo. que le iba a traer un regalo. ¿Y este lo tiene de 1000 años atrás? Sí, esto está de las primeras, Es que ¿sabes lo emocionante de esto? las Que primeras monturas. esto son crines de los caballos cuevanos originales. O sea, aquí hay material genético Sí, original. pero la que le cortaban el de la cola, Sí, la de tuba, la cola es la que más. sí, Sí. la cola la que proveía además. Ahí está el abuelo con el hermano de él, este que viene siendo tío Su abuelo. don Aliro Cueva y su hermano. y Aquiles Cueva. Y el que está al medio atrás es un caballo cuevano original. Y ese es un caballo, porque ver ahí hay unos coches. Claro. Ese está del 1918 más o menos, ahí tenía como 18 años. Don Agustín, aquí tenemos algunos detalles importantes de los vaperos de la época. Me da la impresión de que son zapatos que tenían cordones a la vista. La forma de ponerse la espuela era muy de los acampados, la espuela baja. La bota es bajo la rodilla y tiene el detalle de la chaqueta larga, el chamanto puesto de lado y con corbatilla, los dos, Sí, los dos. con corbatilla. Y Y el el sombrero eran de cinta ancha, de cinta más ancha arriba y con un pompón que caía a ambos lados. Sí, Era ahí muy que de la los dos época. tienen Y acá tiene el chicote en la mano, con la argolla seguramente con ataugía. Y atrás, este caballo es originalmente cuevano. Miren los aplomos derechitos, Sí. miren los buenos huesos. Qué lindo, debe haber sido un caballo de los mejores porque lo tenía su abuelo. Qué lindo. ¿Y esa foto aquí mismo en la casa? Sí, para aquí en el campo. Y sobre todo la construcción del caballo es fantástica. La forma de parar. La forma de parar, los pechos, los cascos. Eso denota la calidad de la crianza de don Pedro de las Cuevas. ¿Y ese era don Diego Portales de esa A la época? mamá a la Manuela Portal. Sí, Después él se lo dejó al hijo, al Liro Cueva. sí. Después al Liro me lo dejó a mí. Oh, pero es una joya. Ha ido esa es una pasando. joya. Claro, ya ahí estaba para la tinta. Eso. Tiene para llamar, Para llamar. tiene el secante. El secante. Está con todas sus... Claro, está con todas sus cosas originales. Y ese depósito de acá sería para limpiarse Esta es la tinta La y tinta. ese para limpiarse. la mano. Porque estos eran con plumas, ¿Y allá es un barómetro? el barómetro. El barómetro. ¿Y la vela? Y acá las dos velas. ¿Y esa campanilla esa? Y este era para apagar las velas, Ah, un apagador de vela ese que se le ponía encima y Encima. claro, la ahoga. ahogar la llama. Qué preciosura. Si no eran nada tan... No, tenían completo, no eran nada tan... Qué salvaje. Precioso, precioso. Lo extraordinario de la crianza de don Pedro de las Cuevas de Guzmán
es que lo que él hizo, lo que él creó hace 200 años atrás es absolutamente vigente hasta el día de hoy. Y los caballos que en la actualidad existen en todos los países extranjeros que han llevado caballos de Chile y los nuestros son exactamente las mismas líneas de sangre. Las familias caballares cuevanas se forman de la siguiente manera. La yegua mezcla, número 392, nacida en 1894, hija de Botín y chilena, fue criada en la hacienda Culeo. Fue la mejor yegua de Culeo, el único ejemplar de gran valor que se salvó de la antigua raza culeguana, según don Francisco Antonio Encina, además de la mejor yegua de obra según la familia Letelier. Los primeros ejemplares de familias extrañas que trajeron a Culeo fueron 13 yeguas cuevanas de la casta famosa de don Pedro de las Cuevas, las que fueron adquiridas en remate de los bienes de sucesión de don Pedro, fallecido en marzo de 1861. Como madre, Mezcla ha sido excepcional, dio a Cristal, Boreo y Angamo. Este comentario lo hizo don Miguel Letelier Espínola. Mechero II, número 1785, nacido en 1913, hijo de Magnolia II y madre desrodillada por Valloleón. Fue criado por don Miguel Ángel Benavente. Don Francisco Antonio Encina comenta, este es el único nieto vivo del célebre reproductor cuevano. Era uno de los potros de mejor natural y de más rienda entre los que estaban en reproducción. Mechero II solo dejó 5 crías y su importancia actual es inmensa. La foto del Mechero II, que la encontré en unos documentos muy antiguos, aparece en el fondo de don Miguel Ángel Benavente y tiene la gran particularidad de que abajo está escrito hijo de Magnolia y desrodillada, esta por Bayo León, y Bayo León está con B corta, castellano antiguo. Colicura, número 3033, nacida en 1923, hija de Mechero y su madre Banda, hija a su vez de Mona por Bayo León, según Hernán Anguita Gajardo. Banda nació en 1909, era de color bayo alazán, fue criada por don Miguel Ángel Benavente. Colicura fue de color colorado alazán. Tiene una enorme importancia en la actualidad a través de su hijo Longaviano y Longaviana, Quillacones y Pitagua, que es la madre de la Clementina. Halcón primero. Tiene el número 19 en números romanos y fue nacido en 1849 y muerto en 1874. Aquí estamos hablando de los albores de la raza. Fue un potro mulato peseteado de propiedad de don Pedro de las Cuevas, su criadero el Parral de Doñihue. Hijo suyo es el Rabicano, nacido en 1870. Fue hijo de Halcón I en Madre Cuevana y de propiedad de don Miguel Cueva. Halcón II, número 1192, nacido en 1895. Hijo de Rabicano y madre Lechuza, también de origen cuevano. Fue criado por don Miguel Cueva. Fue un potro muy bueno de rienda y de corrales, potro base de una exitosa familia. La foto que sale de Halcón II aparece tan disminuido porque tenía 32 años en esa foto. Hijo de Halcón II es el potro Sereno, número 1534, nacido en 1914. Es madre cardonalina. Funda, su madre fue criada por Miguel Cuevas y era tordilla. Sereno fue criado por los hermanos Cuevas. Calamar, su hijo, es padre de Granerito, Nilhue en Colicura, donde se llega la Pitagua y Cereza, yeguas de gran trascendencia actual. Otra hija de Calamar es Liguay Cantinita en Enjalma, de donde vino la yegua Malta, también muy importante. Hija destacada de Sereno fue la famosa yegua Vanidad, número 3147, nacida en 1924, y su madre Salgazara por Angamo. Vanidad fue criada por don César Rosas Ursúa en criadero La Cesta de Longaví. Fue una yegua valla extraordinaria de rienda y corrales, de las mejores yeguas de su época, arreglada y montada por el famoso Manuel Faúndez. Fue campeona de rienda en exposición de Quinta Normal en 1936 y 1937. Otro hijo destacado de recuerdo por Halcón II fue el potro Bombito, nacido en 1928. Su padre, recuerdo, fue un potro bayo criado por Guillermo Cuevas. Bombito fue criado por don Horacio Silva. Otra yegua famosa de esta línea del Bombito es la yegua Secretaria. Es madre antojo por potro Golondrina o Contre. Fue criada por don Carlos Prado, amor del criadero Chancón. Yegua extraordinaria de vaca, de las mejores de su tiempo. Esta línea del Halcón II
llegamos al potro Retindo, nacido en 1911 y su madre se llamaba Fragua. Fue criado por Cuevas Hermano. En la exposición del año 1916 en Santiago obtuvo el primer premio entre los animales adiestrados para silla de patrón y corral, que corresponde a la foto que aparece. Hijas suyas fueron las famosísimas yeguas La Tabla, Súrsula, Guacha 2 y Simona, lo mejor de rienda que existió en esa época. Hijos de Retinto II de Ernesto Cuevas es el potro Altivo, Dolicho, Renegro y Sastrecito que reprodujo don Pedro Juan Espinosa. El potro más famoso y que hizo más historia de don Pedro Las Cuevas fue el famoso El Caldeado, nacido en 1835. Fue un mulato tapado en la frente, 3 patas tigres, tronco de la familia cuevana de Carrera. Fue el reproductor base del criadero Parral de Oñigo de los Cuevas y de él obtuvo don Pedro la mayoría de los productos con aptitud de velocidad. Su hijo más famoso fue Bayoleón, hijo de Caldeado en Madre Valla, nacido en 1858. Fue criado por don Ignacio Fuensalida en el Olivar. Nació en el criadero don Pedro Las Cuevas y a los 3 años don Pedro se lo envió al señor Fuensalida al Olivar. De color bayo leonado, renegrido y peseteado en las paletas y los muslos y patas tigres. Su criador don Ignacio Fuensalida, quien rechazara la oferta más alta que hasta 1862 se haya hecho por un caballo chileno, años después transfirió a don Pacífico Encina, agricultor de Loncomilla, al potro Bayo León. Es el padre de don Pancho Encina. Ingresó su sangre al registro a través de su hijo Coipo y de sus hijas Araña, Malva, Violeta, Rubia, Leona Quinta, Mona y Desrodillada. Su nieta Crema es la madre de Macedonia, que quedó al volador primero de don Francisco Antonio Encina. El gran criador Samuel Parot Gómez, propietario del criadero Peguchén, opinó en una entrevista en el año 2003. Compré la pitagua y la cereza a los sobrinos de don Miguel Ángel Benavente, prima de don Santiago Urrutia, y donde había estado un nieto de Bayo León, se refería a Mechero II. Hija de Bayo León de la única que quedó una foto en la yegua Araña, en madre rabicana, nacida en 1867 por Bayo León y cabezona de origen cuevano, por Caldeado y Cuevana. O sea, esta yegua se embriden en el Caldeado. Lamentablemente no quedó ninguna cría chilena de esta yegua. Azogue, número 452, nacido en 1898, es hijo de Coipo por Bayo León, y su madre Malva, también hija de Bayo León. Fue criado por Luis y Manuel Correa Valenzuela. Dio a Charabique, Fullero, Zurdo, Azote, Gelatina y Afeitada. Fullero es el abuelo materno de No Me Toques. El Tordillo Trotador, nacido en 1855, propiedad de don Pedro de Las Cuevas, el que fue legado en testamento a su amigo Rafael Martínez de Paine, pocos días antes de su muerte en 1861. Su hijo, el ñato, es el padre de Viuda, Novicia, Esperanza y Chiripa, todas criadas por don Diego Vidal Guzmán en criadero Los Bronces, que era vecino de don Pedro de Las Cuevas en Coltauco. El Painino, nacido en 1875, fue un potro negro de la antigua familia cuevana de pelo oscuro, traído a Paine por los hermanos Martínez. Actuó en Aculeo desde 1885 hasta 1892. Imprimió a la familia caballar aculeguana el color negro oscuro con un pie blanco, color uniforme que era muy apreciado. Era el potro que más cuidado se le ponía en Aculeo en controlar su reproducción, asilado con yeguas en un potrero cercano. Comentarios de don Miguel Letelier. La yegua ganzúa, madre de oso, es de este origen, dice don Miguel, y de esta sangre viene la madre del famoso potro el Huila. Painina, número 383, nacida en 1905, es hija de Painino en madre culeguana. El famoso potro africano del Principal, número 552, nació en 1905. Fue hijo de Zángano por disparate, Acero y llegamos a Traidor primero. Su madre era Estrella por Cuervo. Cuervo era un potro negro de San José de Catemu, traído por Vicente García Huidobro al Principal. Su antepasado Traidor primero fue un potro mulato retinto comprado por don Vicente García Huidobro a don Pedro de Las Cuevas hacia 1860, nacido probablemente en 1850. Huente II, nacido en 1880.
Fue hijo de Guante I, cuya historia la contamos en el capítulo anterior, y su madre Eulalia es de origen cuevano. Fue criado por don Miguel Campino de la Hacienda Paine. Guante II ha sido uno de los padrillos que más han influido en la formación del caballo chileno moderno, a través de 34 hijas que entraron al registro y de su hijo Cristal I. Cristal I, a su vez, número 407, nació en 1913 en Aculeo, es hijo de Guante II y su madre es Mezcla, que hablamos anteriormente. Hijo de Mezcla, yegua tordilla, considerada como la mejor de Aculeo de su época. Cristal I es el padre de Quebrado y Enchufe. El Potro Angamos, nació en 1876, es hijo de Alfil I por Chino Viejo, y llegamos a El Quebrado, nacido en 1850. Su madre, China II, por China I y Chino Viejo, también viene de El Quebrado. China I fue comprada a don Pedro de las Cuevas y El Quebrado fue adquirido en la liquidación de los bienes de don Pedro del criadero Parral de Oñigüe por Manuel Lastra y Nicolás González de Talagante para obtener caballos de carrera, y era hijo del célebre Caldeado que producía las máquinas de velocidad. Angamos primero fue criado por don Joaquín Rodríguez Rosa en Talagante y reproducido por don Alberto Correa Valenzuela, que lo rescató, y después en criadero Aculeo. Don Alberto Correa Valenzuela lo fue recorriendo los campos de la zona central, lo encontró y luego lo reprodujo en los Torunos cuando el potro ya tenía 22 años, entre los años 1898 y 1903. Y enseguida fue a Aculeo de 1903 a 1907, donde murió el 31 de enero de 1907 a la edad de 31 años. En esos pocos años dejó un legado impresionante. Hijos suyos son Cóndor I, Alfil II, Alicanto, Corzo. Es el padrillo más influyente de la raza. Ahora nos trasladamos a Rengo a conversar y a poder mostrarle un descendiente de don Juan de Cuevas y también cercano a don Pedro de las Cuevas, que es Pedro Pablo Vergara Cuevas. Es campeón de Chile, que vive de los caballos, una persona muy importante y muy interesante conversar con él. En relación a la familia de don Juan de Cuevas, como te contaba Pedro Pablo, Sí. ustedes son antepasados en, puede ser, 15, 20 generaciones. Don Juan de Cuevas fue el primer criador de caballos chilenos y don Bernardo de las Cuevas, a fines de 1600, compró la hacienda de Quimavia y Doñigüe. Y de esa vertiente familiar son los Vergara Cuevas actuales. Cuéntame algo de tu abuelo, Pedro Pablo. Bueno, yo mi abuelo lo conocí no tanto porque estaba chico cuando él murió. Murió como de 67 años creo que tenía. Mi abuelo, yo lo que sé de él es que le gustaban los caballos y tenía un hermano que corría y él también corría. Ya. Pero le gustaba más la fiesta del rodeo. Ah, ya. Y fue muy amigo de... Estuvo más en el norte mi abuelo que aquí. Ya, ¿en La Porque Serena, Ovalle? Para el lado de Ovalle, porque era muy amigo de los Bou. Ya. Y se iba con toda la familia, juntaba un poco de plata aquí y se iba para allá porque le gustaba el tema de la minería. Entonces soñaba con que iba a encontrar minas de oro y cuestión, y partía para allá y allá, se juntaba con los Bou. Y yo sé que era muy amigo del suegro de don Ernesto Meri, Ya. de este caballero Julián. Y los dos eran bien picaditos la araña, lo pasaban bien. Pues. Me contaba que tenía unos zapatos de guaso muy especiales. Sí, pues, de carpincho. Ah, se hacía Se mandaban zapatos. a hacer con este caballero Julián Ya. zapatos de guasos de carpincho. Qué simpático. No, eran pitucos. Pitucos. Preséntame a tu hijo. Él es hijo mío, se llama José Antonio. Es el tercero de los 4 que tengo yo. Ya, ¿él está corriendo contigo? Pichangueamos, pero Ya. todavía no hemos podido correr porque el tema del rodeo aquí está muy caro. Es re complicado. Cuéntame, Pedro Pablo, ¿tú cuándo empezaste en esto del rodeo? De llevar empezado a los 12 años, bueno, anduve a caballo de que me acuerdo, de que tengo uso de razón. ¿Dónde era el campo de ustedes?
Nosotros partimos ahí al lado de Rancagua, donde tiene el criadero Rodrigo Razzuri. Ya. Se llamaba Las Verdes ese campo. Ahí yo me acuerdo, chico, que ahí ya empezamos, que mi papá tenía criadero, el mismo criadero del Aleteo, y estaban con él trabajando los yañes, don Jecho Viejo, y estaban los cabros que vivían con el papá, que era el Bicho, Jesús, el Era Alberto. jovencito. Sí. Todos esos vivían con nosotros ahí, o sea, trabajaba, el papá de ellos trabajaba con mi papá. Y tú empezaste a mover en rienda de muy joven. ¿Cómo te metiste en eso? Me metí en eso porque mi papá tuvo una persona que le vino a trabajar los caballos al criadero que se llamaba Horacio Vilche. Sí, sí lo conozco. Ya, y don Horacio... Horacio todavía, el mismo Horacio de Agua Los Campos. El mismo que está en Agua Los Campos. Ya. Ah, y corría con Felipe Bunter en esos años. Claro. Sí. Y empezó a mover caballos a la rienda cuando ya estábamos en granero nosotros. Ya. Yo debe haber tenido, no sé, unos 18 años, 17 años. Y empezó a mover en rienda, de hecho sacó unas yeguas para la rienda y un día me entusiasmé y empecé a mover en rienda yo y moví en el campeonato nacional, en la clasificación anduve súper bien. Y después en la final la yegua me hizo un radicheo de cola y me eliminaron. Cuéntame, y después ya seguiste dedicado a correr vaca. Claro, después es que la verdad que la rienda se empezó a terminar, aquí no había mucha gente que moviera en rienda, entonces estaba como solo en el tema de la rienda y no seguí. No lo seguí. En esos años ser compañero de Samuel Paró era algo difícil y de alto prestigio. ¿Cómo tan joven llegaste tú ahí? Porque don Samuel una vez, yo estaba dedicado corría con los del Real, pero lo único que sé es que yo estaba dedicado a la compraventa de autos. Ya. Y un día llegó don Samuel ahí a la compraventa y me dijo que lo acompañara a correr. Y yo estaba negociando con los del Real para volverme a ir para allá. Ya. Y la verdad que ahí empezaron con cuestiones ellos y don Samuel me dijo, mira, yo puedo esto y me encantaría que corrieras conmigo. Y a mí la verdad que me sentí súper orgulloso de que él me fuera a buscar a mí para correr. Palabras mayores. Además que aprendí porque justo en esos años don Samuel iba a Honrupa a trabajarle los caballos, iba a Honrupa a trabajar caballos nuevos. Ahí está aquí en San Fernando ya, En San Fernando, ahí en Puente Negro. ¿Agua Buena se llama eso? Agua Buena. Sí. Entonces ahí tuve la suerte de estar como 1 año, 2 años con don Rupa. ¿Y se notaba la mano, Ruperto? Sí, don Rupa era, para mí, yo creo que de los mejores que he visto. Así, en trabajo de caballo, Sí. tú correr lo Si viste no, poco. si no es el mejor, debe ser uno de los mejores. Tú no lo viste correr mucho, ya estaba viejo, ¿no? Yo corrí con él y me gané el champion no sabía me gané que un champion en una interasociación en Osorno, en el Capuchino con el Emeterio con él. Ah, no, esa parte no estaba en el libro. Sí, pues y después me tocó correr con él 2 rodeos de campeones en Santiago esos. Ah, eso sí, pues eso sí. Sí, pero me gané un champion con él, 2 champions con él. Oye, buen compañero, Ruperto. Un 7. No. Y la sabe todo adentro. Sí, y además que se tiene una confianza que a uno de repente como que lo impresionaba. Porque, ¿Ah, sí? Ya. Sí, don Rupa decía, no se preocupen, este toro no voy a atajar porque estoy trabajando mi caballo. Ya. Y era así. Y a la otra serie le decía, ya, ahora voy a atajar y ahora vamos a premiar. Y atajaba y premiamos. Y a la larga, sin decírselo, pero lo hacía que uno fuera el actor principal de la película. Mira que yo no había escuchado eso, qué bonito, ¿eh? Hoy, y vamos a tu campeonato nacional. ¿Cómo te juntaste con Germán? Con tu Yo compañero? estaba trabajando con Vittorio Copelo. Teníamos 2 colleras para correr con Charlo. Él se comprometió conmigo con 2. Y yo corrí una tercera con Germán. En ese tiempo ya había aparecido esta cuestión de que se podían completar 3 colleras. ¿Era muy regalón de Samuel Paró? ¿Germán? Sí. Sí. Ya. Sí. Germán era súper regalón de don Samuel. Además que también ahí lo conocí más yo, pues también se apadrinó mucho con don Samuel. Ya, sí. Le compró caballos, don Samuel le dio hartas montas y armó en el fondo un criadero con lo que le decía don Samuel. Y bueno, don Tico era fanático y doña Julita, la mamá de Germán, se empezó a aburrir con el tema del rodeo. No sé. Pero a Germán le gustaba tanto que después que se fue a ir a Santiago la Julita y se olvidó de los caballos y le quiso quitar los caballos a Germán, no se los pudo quitar nunca.
Así que ella tuvieron que empezar a gustarle los caballos a ella de nuevo. Y ella se metió a los caballos. Y ella se empezó a meter los caballos. Y ahí Germán empezó a caer a donde don Samuel. Ya. Y ahí nos hicimos muy amigos. ¿Y cómo Bueno, formaron la collera para correr ese año? la verdad que los caballos, los dos, el Fogoso y el Escorial, los compró don Samuel, se los compró a Germán. Con Germán estábamos en Santa Isabel. Y don Samuel le dijo, no, estos caballos son de líneas de madres mías y van a ser buenos. Y total que Germán los compró, los empezaron a trabajar y todo. Y cuando los tuvo listos, yo ya no estaba con don Samuel, estaba con Chalo. Ya. Y me pidió que lo acompañara en esa pareja. Y yo le pedí autorización para correr esta tercera pareja con Germán. Y Germán los había corrido con un hijo, Juan Martínez, con Juano Martínez el primero. Y le había hecho un requisito. Y me pidió que se los acompañara, fuimos a correr, Chalo me autorizó, fuimos a correr a San Vicente, nos ganamos el Champion y los completamos. Y de ahí empezamos a correr juntos. Ya, si quieren definitivar. Claro. Y Germán empezó a armar un corral con Vittorio Copelo, que tenía en caballo, corría con Moncho, que era el empleado de Vittorio, y yo después me fui a trabajar ahí con Germán y con Vittorio, o sea, con la Julita y con Vittorio, y ahí empezamos a armar un ¿Y el cuento. año que fueron campeón de Chile, cómo fue la campaña esa? Nos costó completar ¿Ah, sí? el requisito. Ya. Nos costó el requisito. Me acuerdo que la yegua había corrido una temporada anterior con Pablo, con el de aquí, con Pablo Villela, Ya. y habían completado, habían llegado a los clasificatorios, pero no habían podido clasificar. Y la yegua, cuando la empezó a correr Germán, yo le dije que fue la primera temporada y la apretó al tiro, Ya. full. Y la yegua empezó como a aflojar. Entonces pues no la pudieron correr más porque se puso súper jodida Ya. y diabla. Y de ahí empecé a correr yo con Germán y yo me subí a la yegua. Ya. Me costó, pero cualquier cantidad ponerla, más o menos. Y después la logré poner bien, o sea, más o menos. Pero resultó que clasificamos, anduvimos corriendo para el sur, para el lado de Los Ángeles, Temuco, Ya, le hicieron los hasta puntos. hasta que le sacamos el requisito. Y después nos vinimos a Rancagua, clasificamos, ¿En qué serie entraron? pero a mí me costaba mucho hacer la primera tajada en la yegua, Ya. porque la yegua la habían exigido mucho como nueva, Ya. y en la primera tajada se volvía un poco loca. Pero en el cuarto animal, la del segundo animal yo no la pude hacer, la primera, Ya. hice la segunda. Pero en el cuarto animal nos salió un novillo Más lentito. para ganar, Ya. y ahí pude hacer las dos. Oye, y Aguanté todo el año para hacer las dos atajadas Y justo salió. en el cuarto animal del Champion de Chile. Oye, y ¿tenían en los libros ganar el campeonato? No, teníamos en los libros tener una mejor participación que los años anteriores. Pero Porque clasificarse ya con eso estaban sí, contentos. sí, nosotros queríamos clasificar y sabíamos que podíamos clasificar. Oye, y en el cuarto animal no le dieron los nervios, no te sentiste. No, no, nada. Porque la media luna se venía abajo. No, nada, nada. Cuando estoy, o sea, en el fondo Germán estuvo un poco nervioso en el segundo, cuando se puso un piño más atrás. Sí. Ahí ya quería poco menos que irse de la Fíjate, media luna. ya. Quería irse, no, ya no vamos a correr más, ya la cagué, me voy a ir. ¿Y tú la firmaste ahí? No, yo le dije que íbamos a correr el tercer toro y que le quedaban la posibilidad de desquitarse. Po. Ya. Le dije, vaya la mano adelante, tenéis que hacer las dos. Y las hizo Y las hizo las dos. Oye, tu papá estaba muy contento. Sí, estaba contento. Bonito. Pero el papá, yo le decía, bueno, cuando llegó a la media luna le dije yo, bueno, soy campeón de Chile igual que usted. Sí. Y me dijo, pero todavía no me ganáis porque yo fui segundo también. Bueno, muchas gracias Pedro Pablo, la paciencia de tu hijo habernos escuchado y feliz de haber conversado contigo y no sé si felicitarlo, pero es un orgullo que sean descendientes de don Juan de Cueva, el primer criador de caballos chilenos del tiempo de la colonia que llegó con don Pedro Valdivia. Son Sí. un montón de generaciones, pero en ustedes la genética está viva y vigente y seguimos mandando en esto. Sí, yo la verdad que le pregunté a mi mamá por los de Cueva y me dijo, no tengo foto, no tengo nada, pero sé que los hermanos, bueno, los abuelos de ella eran como 15. O sea, el abuelo tenía como 15 hermanos y Ya, hermanas, no sé correcto. cuántos serían,
Y después de los hermanos de mi abuelo, el papá de ella, Sí. eran como 12 también, pues. Sí, familia grande. Eran muchos. Sí. Entonces, mi mamá me dice, yo la verdad que fueron muriendo cuando yo era chica, así que no me acuerdo mucho, pero sé que don Tato corría Sí, claro. y don Oscar creo que era otro que también corría, Cueva. Don Tato Cueva fue uno de los fundadores de la Federación de Rodeo. ¿Sí? Él movía en rienda al potro bacalao. Además, yo lo conocí a don Tato. Era muy amigo, fue uno de los que le enseñó a Arturo Correa. Y don Tato Cueva, un gran mérito él que era jurado en las exposiciones de Palermo. Era muy respetado en Palermo como jurado. Casi todos los caballos actuales Así todas las líneas. las hizo don Pedro de las Cuevas, así que tiene una importancia fantástica. Y ese es su antepasado y toda su familia cuevana, así que los felicito. Muchas gracias. Y gracias por la entrevista, porque la verdad, de lo que usted me está diciendo, no sabía mucho yo de eso. No sabía mucho de eso. Esa es la gracia del documental que hemos investigado para que todo el mundo lo conozca. Ya. Sobre todo por la raza caballar, que la gente no sabe todo el trabajo que hay atrás. Don Juan de Cuevas durante 10 generaciones fueron criadores de caballos. Así que hay un trabajo familiar muy grande y selectivo, porque ellos tenían los mejores caballos de la época. Así que más encima que tengo un descendiente campeón de Chile, ¿qué más? Claro. ¿Ah? Qué bueno. Así que su hijo, mira la tremenda responsabilidad que tiene familiar. Aquí no me llegó la descendencia. Este capítulo será inolvidable para nosotros. Poder llevar a ustedes una parte tan importante de la historia del caballo chileno y del mejor criador de América. Compartir con un bisnieto y en su propia casa, con sus enseres, en habitaciones y en los lugares que él vivió. Ver aún algunos árboles que plantó y las ruinas de la talabartería, galpones y pesebreras, donde nacieron y se criaron y arreglaron los caballos más famosos que haya producido Chile, y cuyos descendientes encabezan las estadísticas de las pruebas de campo, morfología y vaqueras en muchos países de América y también de Europa. Este sagrado lugar de tradiciones puras debió ser el gran museo del criador y del caballo chileno. Esperamos poder transmitir a ustedes la pasión y sabiduría de don Pedro de las Cuevas, al cual le debemos tanto. Grabamos estas escenas en Coltauco, en la casa de su bisnieto, don Agustín Piracés Cuevas, en octubre de 2017. Él falleció en otoño del 2018.